Continuamos el estudio de las quebraduras, en este caso la quebradura cuprosa, que es la situación opuesta a la quebradura férrica. ¿Cuáles son las condiciones que se necesita? Normalmente se suele producir en vinos blancos, que contiene cobre y dosis bien elevadas de anhidrido sulfuroso libres. ¿Por qué? Porque se necesitan condiciones reductoras para que se produzca esta quebradura. Ya vimos que, ya lo dijimos, el hierro va a actuar en este caso como catalizador. La característica del medio es que es un medio reductor y el desencadenante en este caso es el cobre. Bien, entonces, ¿en qué lugar suele ocurrir esta quebradura? Normalmente esta quebradura se da en los momentos más reductivos en los cuales se encuentra el vino. Ya alguna vez lo hemos mencionado, lo repito ahora rápidamente. ¿Cuáles son esos dos momentos? Fundamentalmente durante la cosecha, durante la fermentación, el vino en esas circunstancias se encuentra sometido a condiciones fuertemente reductoras. Y de hecho, de estar presente el cobre en esas circunstancias va a precipitar como sulfuro de cobre. Normalmente, el cobre aplicado a los viñedos como sulfato de cobre termina precipitando prácticamente en su totalidad durante la fermentación, como sulfuro de cobre. De modo que el cobre que vamos a estudiar, que estamos estudiando en este momento, va a ser el cobre que se va a incorporar durante el proceso. Por eso nunca se va a dejar de insistir en que lo más importante en el término de las quebraduras metálicas, hierro y cobre, es la prevención, es decir, el utilizar en la bodega elementos bien limpios, bien pulidos, de acero inoxidable, y en esas circunstancias ya desaparece el problema de estas quebraduras que estamos estudiando. De todas maneras, es importante seguir estudiándolas por la complejidad que presentan, y el hecho de poder abordar estos temas después sirven para explicar otros procesos que también se dan en la enología, que son enteramente análogos. Cuando el vino está desprovisto de proteínas, en general la precipitación del cobre es distinta, se presenta la precipitación del cobre fino, adherente, y cuando contiene prótidos con proteínas, son depósitos blanquecinos, luego se transforman en pardos rojizos, pero son un poco más voluminosos, menos adherentes. Y en lo que se suele observar que cuando el vino por alguna razón se airea, toma aire, cambia el potencial óxido reductivo, se redisuelve el precipitado debido a la quebradura cuprosa. Bueno, ¿cuáles son los factores que intervienen en el enturbiamiento? Bueno, es indispensable que no haya oxígeno. Y obviamente es indispensable que haya cobre, es decir, ausencia de oxígeno, condiciones reductoras, presencia de cobre. La ausencia de oxígeno en vino es casi equivalente a decir hay presencia de anhidrido sulfuroso en estado libre. ¿En qué cantidades de cobre? Prestar atención aquí porque es muy distinta las cantidades, las dosis, a la del hierro. En este caso, en el cobre, ya cantidades superiores a 0,2 miligramos, 0,2, casi 10 veces menores, o un poco más, o un poco menos, mejor dicho, comparándola con el hierro. 0,2 miligramos por litro es suficiente para comenzar a provocar una quebradura. Lo que se va a formar es sulfuro de cobre. Bien, ¿cuáles son los factores que favorecen el enturbiamiento? Bueno, la presencia de la luz solar, los rayos reductores, reducción fotoquímica. En el caso anterior, en la clase anterior, habíamos hablado de la reducción fotoquímica como una solución a la quebradura cuprosa, en algún caso en particular, donde sucedía precisamente en el mismo momento del embotellado. Inmediatamente después del embotellado, si se produjera una quiebra férrica y se expone la botella a la incidencia de los rayos reductores de la mañana, se revierte el proceso. Pero si el vino contiene cobre, se revierte el del hierro y aparece la quebradura cuprosa. Por eso advertía que no es una solución en la que uno pueda anclar las esperanzas. Hay que trabajarla con mucho cuidado.
Muchas veces en pocas horas se produce, cuando están dadas las condiciones, se produce la quebradura cuprosa. Hay veces que basta una agitación, una simple activación para provocar la quebradura. La elevación de la temperatura en un envase hermético, bueno, va a favorecer también la ocurrencia de la quebradura cuprosa, y siempre nuestros acompañantes del camino de todas las quebraduras, los prótidos, ¿no? Y el hierro como catalizador. ¿Cuáles son los factores que dificultan el enturbiamiento? La acidez elevada, la presencia de oxígeno. Obviamente que la acidez elevada está muy bien, adecuada. La presencia de oxígeno no es una herramienta que nosotros podemos usar, porque el vino, si hay mucho oxígeno, no irá a quebrar por quiebra cuprosa, pero el oxígeno va a oxidar el vino, con lo cual no es un camino para solucionar. Lo que sí es un camino para diagnosticar la presencia del oxígeno. ¿Por qué? Porque si aparece un enturbiamiento y uno agrega, lo coloca en presencia del aire al vino y se redisuelve rápidamente, es confirmativo de que la quebradura es cuprosa. Bueno, ¿cuál es el mecanismo que explica este proceso? Bueno, el mecanismo es bastante complejo. Hay dos grandes explicaciones que intentan decir cómo sucede esta quebradura. Las dos son válidas, igualmente válidas. Han sido desarrolladas por distintos autores, pero en este caso las dos se pueden aplicar porque las dos son absolutamente válidas. Pueden darse con dos situaciones claramente diferentes. En situaciones en donde no intervienen los prótidos y situaciones en donde los prótidos tienen un rol absolutamente protagónico, tan protagónico como el mismísimo cobre cuproso. Vamos a ver el primero de los casos, el caso donde no intervienen los prótidos, ¿no? Entonces tenemos cobre en estado cúprico, en un medio reductor representado por esta molécula. El hierro cúprico pasa a cuproso y se va a producir una liberación de hidrogeniones. Estos hidrogeniones liberados en un medio reductor van a formar sulfídrico, es decir, el cobre cuproso más los hidrogeniones más la presencia del anhidro sulfuroso que están garantizando el sistema reductor, va a formar nuevamente cobre cúprico más sulfídrico, más agua. Y ahora, este mismo cobre, este sulfídrico con el cúprico, va a formar sulfuro de cobre. Este compuesto es absolutamente insoluble y va a precipitar. Este proceso es exactamente lo que sucede durante la fermentación. Les había dicho que normalmente, al estar presente durante la fermentación, el cobre precipita, junto con las borras, como sulfuro de cobre. Pero existe otro proceso distinto que se explica del siguiente modo. Fue explicado por Jocelyn y Lupton y explica lo siguiente, que estando el vino en presencia de luz solar, es decir, que no es en presencia de luz solar, sino al abrigo de la luz solar. Es decir, el proceso anterior, este proceso, ocurre en presencia de luz solar. Es un medio reductor, y entre otras cosas este medio reductor está producido por la radiación debida a la radiación solar. En este caso que vamos a ver ahora, a analizar ahora, no hay presencia de luz solar, es al abrigo de la luz solar. Y ocurre de este modo: el anhidro sulfuroso junto el ácido sulfuroso con el cobre se van a reducir y van a reducen la cistina, van a reducir la cistina a cisteína. Consecuencia de esa reducción vamos a tener cisteína y el ion sulfidrilo. Este ion sulfidrilo más la presencia de prótidos desnaturalizados, proteína desnaturalizada, es decir, es un prótido liófobo electropositivo, unido al cobre cuproso, va a formar un sulfuro de cobre. Este sulfuro de cobre también va a representar un coloide, un coloide electronegativo, hidrófobo electronegativo.
que este coloide hidrófobo electronegativo del sulfuro de cobre unido a un prótido desnaturalizado va a formar una nueva entidad coloidal formada por el sulfuro de cobre, el prótido desnaturalizado, y va a tener una carga negativa. Esta nueva entidad coloidal de carga negativa va a reaccionar a su vez con un prótido, nuevamente un prótido desnaturalizado. Pero el prótido desnaturalizado tiene carga positiva. De modo que se produce entre estas dos entidades coloidales el sulfuro de cobre unido al prótido desnaturalizado con carga negativa y el prótido desnaturalizado con carga positiva reaccionan, coagulan por floculación recíproca y luego precipitan. De modo que, fíjense que en este caso, que es, repito, al abrigo de la luz, las proteínas intervienen prácticamente en todo el proceso. El cobre arranca el proceso en presencia del ácido sulfuroso y pasa de cistina a cisteína, pero luego la cistina más el sulfidrilo más las proteínas y el cobre empiezan una reacción en cadena que terminan en la coagulación de una nueva entidad coloidal en donde el cobre se encuentra, el sulfuro de cobre se encuentra incluido. De modo que esta precipitación sería imposible si no existiesen las proteínas. La misma pregunta que en el caso de la quebradura férrica. Si ocurre este proceso, ¿puede volver a ocurrir? Se ha verificado que no, lo que llama poderosamente la atención, porque uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa si le agregamos? Hacemos el ensayo, se produce una quebradura cuprosa en un vino y le agregamos cobre, incluso hasta en tener una cantidad de cobre alta de 1,5 miligramos por litro. Bueno, se hizo ese ensayo y el vino no vuelve a precipitar. Lo que está indicando que debe haber algún compuesto no del todo identificado que es absolutamente necesario para que se produzca la quebradura. Y ese compuesto, una vez que se ha producido la primera de las quebraduras, se agota y ya no vuelven a ocurrir quebraduras cuprosas, por suerte. Bueno, ¿de qué manera se puede prevenir la quebradura? Bueno, siempre evitando la contaminación con cobre. Las dosis de anhidrido sulfuroso, el anhidrido sulfuroso es necesario, pero siempre en dosis normales. Luego, ¿cómo se puede eliminar, si está presente el cobre, del medio? Bueno, hay un montón de métodos. De todos, el más interesante de todos, el que funciona bien, es mediante el uso del ferrocianuro de potasio. Ahora, como siempre, repito que lo mejor que tiene el conocimiento del uso del ferrocianuro de potasio es el no usarlo. ¿Por qué no usarlo? Bueno, porque se han establecido las reacciones de tipo preventivas adecuadas para evitar que el vino tenga una propensión a una quebradura cuprosa. Y de esta manera se puede evitar el uso del ferrocianuro de potasio. De todas maneras, como es tan interesante desde un punto de vista coloidal, vamos a estudiar cómo actúa para que si hay que usarlo, se use correctamente. Hay que decir además que el ferrocianuro de potasio no solamente va a eliminar la quebradura, el cobre, sino que en general el ferrocianuro de potasio va a eliminar todos los metales pesados. Va a eliminar el hierro en forma conjunta al cobre, ya se verá cómo, pero adelanto simplemente que para eliminar el cobre de un vino se necesita que haya presencia de hierro. Y no se puede eliminar el cobre si no previamente no hay presencia, o concomitantemente a la vez hay presencia de cobre, porque se produce un intercambio catiónico en el sulfocianuro férrico, entre el sulfocianuro férrico y el sulfocianuro de cobre. Bien, con esto hemos terminado la quebradura cuprosa.